Ya, entonces, ya, como recordatorio de lo que vimos el otro día, lo que vimos el otro día fue lo siguiente: encontramos de que para una superficie S, para una superficie cerrada S cualquiera, aquí voy a enfatizar, S cualquiera, entonces esta integral que está acá vale Q partido por epsilon cero, donde Q es la carga encerrada por S. Sí, eso, así es como uno lo ocupa, ¿sí? O sea, cero si es que la carga está afuera, pero uno lo ocupa de esta forma. Si uno dice la integral sobre esa superficie S vale la carga que está encerrada partido por epsilon cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está escrito acá? Pero ojo, esa superficie es una superficie cerrada cualquiera. Esa es la ley de Gauss y es la ley de Gauss así como universal. ¿Cómo calcula uno esta la carga encerrada? Si es que hay una distribución continua de carga, entonces la calcula mediante esa distribución. Así que es un poco lo que vamos a ocupar hoy día y van a ver como que lo maravilloso de la ley de Gauss. Entonces, antes de empezar a las aplicaciones, existe otra forma de ver la ley de Gauss que la vamos a dejar como, vamos a ver, la vamos a dejar un poco en stand-by y la vamos a ocupar un poquito más adelante cuando empezamos a ver problemas con potencial eléctrico, ¿sí? Pero existe entonces la llamada, la vamos a ver ahora porque ahora estamos viendo la ley de Gauss. Entonces, forma diferencial de la ley de Gauss. La que vimos recién es la forma integral de la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque está escrita mediante una integral. Entonces, la que vamos a ver hoy día es la forma diferencial, pero la aplicación de la forma diferencial tiene que ver más con potencial que con campo eléctrico. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, espérame, entonces, recordando, si A, esto se los voy a reescribir, pero lo vimos un poco en el recordatorio de cálculo vectorial. Si A es un campo vectorial, entonces la integral cerrada sobre de A punto de S sobre esa superficie S vale la divergencia de A en ese elemento de volumen, ¿cierto? Ese es el teorema de la divergencia, ¿cierto? Eso es lo que es que es un campo que se comporta como un campo bien portado, ¿cierto? O sea, que es continuo, dos veces, en este caso, es dos veces diferenciable, todas esas buenas propiedades que en general los campos cumplen, al menos con los que vamos a tratar nosotros. Entonces, entonces se cumple esta famosa, el teorema de la divergencia, ¿cierto? Y lo voy a poner aquí, este es teorema divergencia, ¿cierto? Entonces, nosotros a partir de eso decimos, ah, pero el flujo se definía como la integral cerrada, o sea, el flujo sobre una superficie cerrada se define como E.ds, ¿cierto? Y eso entonces, ocupando el teorema de la divergencia, lo vamos a escribir como que es la integral de volumen ahora de la divergencia de E en ese elemento de volumen, ¿sí? Y entonces, ¿y nosotros qué es lo que dijimos? Entonces dijimos que eso se escribía como la carga total encerrada partido por epsilon cero. ¿Pero cuánto vale eso? Eso justamente dijimos que vale 1 partido por epsilon cero. Si es que tengo una distribución continua de carga, entonces esta carga Q la calculo como la integral de volumen de la densidad, ¿cierto? Entonces, de ρ' con dB. ¿Cierto? Y por lo tanto, como no hemos hecho ninguna suposición respecto a qué cosa es S o qué cosa es B, o sea, esto lo hicimos para un volumen cualquiera, para una superficie cualquiera, entonces fíjense qué es lo que tengo. Tengo una integral de volumen, una integral de volumen. Entonces, está listo. O sea, esencialmente esto lo puedo reescribir de la siguiente forma, es decir, eso es la integral de volumen de la divergencia de E menos 1 partido por epsilon 0 por rho de rho, de R o R', si ustedes quieren, de dB', y por lo tanto, como esto es para cualquier superficie S y volumen B, como dije recién, entonces tengo que la forma diferencial de la ley de Gauss es lo mismo que escribir 1 partido por epsilon 0, o sea, lo voy a poner así mejor.
Y esa es la forma entonces diferencial de la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces me relaciona, me dice, si yo tengo una densidad de carga ρ en el espacio, ¿cierto? Recuerden que ρ se define como de esta forma. O sea, eso es Q, ¿cierto? Está asociada a la cantidad de carga que hay en un cierto volumen. Entonces, si yo conozco la densidad de carga, entonces eso se relaciona directamente con la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? O sea, recuerden que la divergencia en cartesianas, ¿cómo se escribe la divergencia en cartesiana? Es de a de x más de a de y, perdón, eso es x y más de z a de z. Eso es la divergencia en cartesiana, ¿cierto? Como vimos en la clase 1, parece que fue, o en la clase 2, la divergencia tiene su forma que uno la puede dar por conocida en cartesiana, en esférica, o sea, este es el operador divergencia, en este caso, que lo tengo que asumir como conocido dependiendo del sistema de coordenadas que esté ocupando. Entonces me está diciendo, si yo conozco el ρ, entonces sé cuánto vale la divergencia de E. ¿Sí? Entonces, es una ecuación, esto es solo una ecuación que me va a conectar estas dos cosas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después cuando yo iría en una o dos clases más, que se puede transformar a su vez en otra ecuación, que vamos a ver una ecuación para el potencial eléctrico. Vamos a definir el potencial eléctrico y vamos entonces a partir de esta ecuación encontrar una ecuación para el potencial eléctrico, que tiene una forma mucho más útil que esta que está acá. ¿Sí? Entonces, pero eso no quiere decir que esta sea falsa, sino que es una ecuación que es famosa, es la llamada ley de Gauss, pero en su forma diferencial. Entonces, en la misma ley que estaba acá, que aquí está en su forma integral, y aquí está en su forma diferencial. Sí, esto no le he subido, el formulario parece chiquillo, se lo voy a subir porque ahí están todas estas cosas de todas formas, en la forma integral, la forma diferencial. Así que, como les dije, esto lo vamos a dejar por ahora hasta ahí, pero vamos a asumir entonces que conocemos esta cosa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, nos vamos a centrar ahora, van a ser en aplicaciones de la ley de Gauss. Y vamos a ver como todas las ventajas que tiene. Aplicaciones, ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, como ejemplo número uno, ejemplo 1, un alambre infinito. Vamos a ver todo lo que tuvimos que trabajar para el caso del alambre infinito, que nos salió como en, no sé, 2 páginas, 3 páginas, y vamos a ver cuánto nos sale ahora el alambre infinito. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a querer calcular entonces el alambre infinito. Tengo un alambre infinito, ¿cierto? De cierta densidad de carga ρ, y el cual yo quiero calcular su campo eléctrico. Eso es lo que me gustaría calcular. Entonces, como la pregunta ahora del millón es, ¿qué sistema de coordenadas tengo que ocupar? Como ya habíamos visto, ya lo estudiamos, esto dijimos, esto es un alambre infinito, crece infinitamente para arriba, crece infinitamente para abajo, ¿cierto? Da lo mismo como yo lo mire, si yo me paro como por arriba, veo que, o sea, todos los puntos parados como en un círculo alrededor del alambre, si como mirados desde arriba, ven lo mismo, van a ver siempre lo mismo, y por lo tanto uno dice, claramente aquí tengo que ocupar coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, si yo me doy coordenadas cilíndricas, esencialmente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, coordenadas cilíndricas, y voy a describir un punto cualquiera sobre, o sea, usando esas coordenadas cilíndricas, punto cualquiera sobre el espacio, ¿sí? Entonces, esas son las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Pero más que, ya, primero es definir coordenadas cilíndricas, pero ahora viene lo siguiente. Recordemos que, ¿cuál es la idea? Porque antes para escribir, yo les dije que la forma como práctica de ocuparla era en su forma integral. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me dice la ley de Gauss? Me dice, y vamos a verlo así como con harto detalle, y esto, chiquillos, por favor, háganme preguntas, porque esto de verdad es muy importante. Si hay una de las cosas que sí o sí yo les digo, va a entrar en el control 1, así, pero sí o sí, y seguramente en la parcial 1, no sé si en la parcial 1, pero sí o sí se los voy a preguntar, porque creo que es algo que ustedes no pueden salir del curso si no saben la idea de Gauss, si no saben aplicarla, no si no saben la fórmula. La fórmula no tiene ni un brillo aprenderse la fórmula si no se aplica.
es la siguiente. Entonces, por favor, pregúntenme si tienen dudas respecto a cómo se ocupa, todo eso. Esto me dice lo siguiente. Es la carga partido por, y aquí voy a escribirlo explícitamente. Carga encerrada partido por epsilon 0. Esta es la ley de Gauss, ¿cierto? Ya, ¿qué me dice esto? Me dice la integral del campo eléctrico generado por una distribución de carga cualquiera. El flujo de ese campo eléctrico en una superficie cerrada, S, cualquiera, ese realmente es lo importantísimo, es que S es superficie cualquiera. Es cualquier superficie que yo me dé. Va a ser, carga Q va a ser la carga que está encerrada por esa superficie. Ya, entonces, ¿qué me dice esta cuestión? Me dice, tengo esta expresión de acá, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la forma práctica de ocupar esta ley de Gauss? Es la siguiente. Dada esta expresión, yo lo primero que tengo que hacer es definirme, dado que esto, como dije recién, es una superficie S cualquiera, para poder aplicar de manera inteligente la ley de Gauss, tengo que darme una superficie S que me convenga. Yo me puedo dar cualquier superficie, efectivamente, tengo la libertad de darme la que quiera, pero tengo que ser lo suficientemente hábil y pillo para darme la que más me convenga. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Dada esta simetría que ya conté, dado que tengo esta lambda infinito, dado que es simétrico respecto al eje, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la superficie S que a uno se le ocurriría darse? ¿Me puedo dar una esfera? Sí, me puedo dar una esfera. ¿Tiene sentido darme una esfera? No mucho. Vamos a ver ahora cuando lo meta en el cálculo directamente por qué no es tan práctico darme una esfera. Me puedo dar un paralelepípedo así, y que digo, eso efectivamente me define una superficie, ¿por cierto? Eso es una superficie, ¿cierto? Tiene todas las caras, es una superficie que tiene lados rectos, pero es una superficie. Tiene todos sus lados, sus caras bien definidas. Sí, me puedo dar un cono, también me puedo dar un cono. ¿Me sirve de algo darme un cono? No. ¿Por qué? Porque me va a complicar un montón el cálculo que está acá. Solo si me doy la superficie que estoy dibujando ahora, o sea, ese famoso cilindro que es inspirado en la simetría que tiene, entonces este cálculo se vuelve útil, ¿sí? Voy a enfatizar eso al final lo voy a repetir eso harto y sobre todo al final del problema, cuando vayan quedando cosas un poquito más claras. Entonces, la superficie S que yo me voy a dar, la que yo me voy a dar, va a ser esta que dibujé acá. ¿Qué superficie es esa? Entonces tengo, como me la estoy dando yo, tengo que definir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, ese cilindro, como todo buen cilindro, está definido por un radio, R minúscula, y por un largo, ¿cierto? Voy a definir que ese largo es L, ¿sí? Y le voy a poner nombre a las distintas superficies. Fíjense que acá se forman tres caras, la cara superior, la cara inferior y el manto. Sí, creo que se llama manto, ¿ah? Vamos a poner manto, todos entendemos qué es el manto, ¿ya? Entonces, a la cara 1 va a ser esta cara que está acá. Y voy a poner, a ese le voy a poner A1 para asociar que me refiero a esa superficie, le voy a poner S1. ¿Ya? Superficie 1. Esta de arriba va a ser una superficie 2 y esta de arriba va a ser la superficie 3. ¿Sí? ¿Qué me dice entonces el teorema de Gauss? El teorema de Gauss me dice que la carga encerrada, ¿por qué superficie? Recuerden, es la carga encerrada por esta superficie por la que yo me estoy dando. ¿Sí? ¿Sí? Es esa carga que está en ese pedacito, ¿sí? Tiene que ser la integral de E punto ds sobre la superficie S. Pero ojo que la superficie S ahora la puedo separar yo, por cierto, va a ser E punto ds sobre S1 más E punto ds sobre mi S2 más E punto ds sobre S3, porque esa es mi superficie total, ¿cierto? Entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Hay alguna de estas tres integrales que se hacen fáciles o no? La respuesta es sí, y por eso es que me di esa superficie que me di. O sea, ahí viene toda la ventaja de hacer lo que hicimos.
y de no darme una superficie como que tan arbitraria, ¿sí? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuánto vale? O a ver, primero que nada, ¿para dónde apunta? Dado todo lo que hemos discutido la clase pasada y esta clase, ¿para dónde apunta el campo eléctrico generado por esa superficie? Perdón, por esa distribución de carga. ¿Para dónde apunta? Recuerden que estamos ocupando coordenadas cilíndricas, así que apunta según R unitario, según θ unitario o según Z unitario, o K, perdón, K unitario. Rho, θ o K unitario. ¿Sobre cuál de los tres? ¿O apunta o tiene componentes los dos? ¿Cómo se comporta el campo eléctrico? ¿Para dónde apunta? Apunta hacia afuera del alambre y no Exacto, tiene ¿cierto? coordenadas en Z. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, no apunta según hacia afuera del alambre, ¿cierto? Eso quiere decir, si apunta hacia afuera, quiere decir que apunta según rho unitario, ¿cierto? O sea, vive solo en el plano, independiente si yo estoy parado acá, 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 ese punto apunta para allá, ese para allá, ese para allá, no tiene nunca componentes ni para arriba, ni para abajo, ni para el lado, ¿cierto? Solo radialmente. Por eso es que van todos según rho unitario. Entonces, si es que yo sé que el campo eléctrico apunta solo para afuera, en cada lado, ¿cierto? Sale radialmente. Entonces, ¿cuánto valen las integrales sobre la superficie S2 y S3? Recuerden, ¿cómo describo este ds que está acá? Lo escribí muy rápido. Ese ds que está acá. Recuerden, esos elementos de superficie, las superficies, como les he mencionado previamente, se describen siempre por un vector normal, ¿cierto? Siempre que tengo un plano, por ejemplo, ese plano se define por un vector normal, que es perpendicular al plano, ¿cierto? Si tengo una esfera, por ejemplo, en ese punto tengo un vector normal que va para allá, en ese otro punto va para acá, ¿cierto? Cada punto en el espacio, en una superficie, tiene un vector normal asociado. ¿Cuál es el vector normal asociado para la superficie S2? ¿Cuál es el vector normal asociado? Recuerden, las superficies, dado que estamos ocupando cilíndricas, pueden ir según ρ, θ o k. No hay más vectores unitarios asociados. ¿Para dónde va el vector unitario asociado a según k? Excelente, ¿cierto? Este va según k porque va para arriba y este va según menos k, ¿cierto? Porque siempre salen, se definen como que salen de la superficie, ¿cierto? Esta es una superficie cerrada, así que salen. Uno va según k, el otro va según menos k. Pero el punto en cuestión, independiente del signo, fíjense que si este elemento es un vector, esto es un vector, tiene cierta magnitud y todo, pero es un vector, va según k, y el campo eléctrico va según ρ, ¿cuánto me da el producto punto entre ρ y k? ¿Cero? Cero, excelente, ¿cierto? Porque el vector campo eléctrico es perpendicular a ese elemento de superficie. A ese elemento de superficie. Entonces, con eso concluyo que esta integral es cero. ¿Qué pasa con la segunda integral? O la tercera. Es exactamente lo mismo, ¿por cierto? El campo eléctrico solo vive en el plano, así que solo tiene componentes según ρ unitario. Y esta nuevamente va a ir según menos k. En cualquier caso, esta integral también es cero. Así que podemos concluir entonces que por la simetría del campo eléctrico sabemos para dónde va y por lo tanto esas integrales se hacen automáticamente cero. Por último, ¿cuál fue esta integral? Aquí ya no hay mucho que hacer. O sea, aquí ya dos cosas se hicieron cero, la tercera es imposible que se haga cero. Entonces, esta sí la voy a tener que calcular. Entonces, escribamos cuánto vale eso. El campo eléctrico, tengo que escribir término a término lo que está ahí, por cierto. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? ¿Qué estoy poniendo aquí? El campo eléctrico, ya dijimos, debido a la simetría, el campo eléctrico voy a decir, vale un E, cualquiera, un E, ¿cierto? Que además
por la simetría no depende de teta, ¿cierto? Por la simetría axial. Y como el alambre es infinito, tampoco depende de z, así que en estricto rigor el alambre solo depende, el campo eléctrico solo depende de la distancia ρ. Pero ¿para dónde apunta? Como dijo el compañero recién, el campo eléctrico siempre sale del alambre. Por lo tanto, como sale del alambre, va solo según un componente ρ unitario. ¿Sí? Entonces, eso nomás tengo. Finalmente, la pregunta acá es ¿cuánto vale E de ρ? Eso es lo que queremos calcular. Entonces, ¿qué pasa ahora con el elemento de superficie ds? ds para esta primera integral. Obviamente esta ya sabemos que son 0, la segunda y la tercera son 0, así que ya me olvidé de esa. Estoy pensando en este elemento ds, el elemento de superficie para S1, o sea, para el manto. ¿Sí? ¿Cómo calculo eso? Fíjense, me estoy moviendo. Eso es la corteza, digamos, de este cilindro, ¿cierto? Me estoy moviendo en Z y me estoy moviendo alrededor del círculo, ¿cierto? Entonces, cuando me muevo en Z, el diferencial es dz, ¿cierto? Porque me estoy moviendo en Z. Fíjense que esto también tiene que ver con los límites en los que voy a hacer las integrales. La integral después la tengo que hacer si es que me defino el origen acá, como por simetría, por decir, o ni siquiera, si me defino el origen acá en 0, ¿cierto? Entonces va a ser entre 0 y L. Entonces eso me dice ya que el diferencial, ¿cierto? Y el ángulo me tengo que mover entre 0 y 2pi porque tengo que recorrer completamente, describir la superficie del el manto del cilindro, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el elemento de superficie completo? Entonces va a ser, por un lado es de Z, porque me tengo que mover en Z, y por el otro lado es el elemento de línea asociado a el arco, ¿cierto? Si usted le echa una mirada a lo que escribimos cuando vimos coordenadas cilíndricas, eso se escribe como el radio con el que estoy trabajando por d teta. Eso sería como el elemento, o sea, todo esto es el elemento de superficie de este pedacito, ¿sí? Pero ojo, esto es un vector, así que ¿para dónde apunta la normal de este vector? ¿Para dónde apunta la normal de esta superficie? ¿Para dónde va? Según ρ, teta o k. Recuerden, las normales, las superficies siempre se describen por un vector normal que sale de la superficie. Un punto Según cualquiera ρ. aquí. Exacto, muy bien. Muy bien. Entonces va según ρ unitario. Excelente. Entonces, ¿cuánto vale el producto punto de E punto ds para este caso? Entonces tengo que hacer el producto de esto con lo de abajo, ¿cierto? Y por lo tanto me queda perdón. Aquí mezclé letras. Aquí lo voy a poner, para ser consistente, le voy a poner ρ. Y porque le puse R y ρ. Este es ρ. Ahí sí. Lo voy a poner de otro color más, para que se note más. Ρ es el radio de las, para ser consistente con la notación. ¿Sí? Entonces me va a quedar E de ρ por d teta por dz. ¿Por qué? Porque ρ es 1, así que encontré cuánto vale ese producto punto. Y por lo tanto, ¿cuánto vale entonces? Si es que ahora escribo, dije, la carga encerrada partido por epsilon 0 es igual al valor de esa integral. Así que dije que era punto ds sobre S1. Y como vimos recién, entonces esa integral, aquí lo voy a poner así explícitamente, va a ser E de ρ por d teta por dz, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de integración? ¿Cuáles son los límites de integración para el ángulo teta? Como dije recién, lo que quiero describir es el círculo completo, ¿cierto? Así que la integral claramente es entre 0 y 2pi. ¿Qué tengo que describir ahora para la superficie? De nuevo, nuevamente tengo que describir toda esta superficie, así que me muevo entre 0 y dije que el largo del cilindro era L, así que ahora la integral es entre 0 y L. Pero ojo, lo maravilloso de esto es que, fíjense que las integrales son en teta y en z, y el integrando no tiene ni teta ni z, así que es súper fácil porque esto es como que fuera una constante nomás. Así que me queda, puedo pensar que estos salen de la integral, entonces me va a quedar E de ρ por d ρ por la integral
de 0 a L, de 0. Esto lo estoy haciendo con mucho detalle, ¿eh? Después uno lo hace más rápido, ¿cierto? Pero la primera vez uno lo hace con más pasos. Y esto entonces es la integral de un 1, por eso, entonces me queda que eso es E de rho por 2 pi L, ¿cierto? Entonces encontramos cuánto vale esa integral para esa superficie que nos definimos. ¿Qué pasa ahora en el paso final? Me queda encontrar cuánto vale la carga encerrada. ¿Cuánto vale la carga encerrada por ese cilindro que está acá si es que en la longitud de A, si la densidad de carga es lambda y el cilindro tiene un largo L? Es la carga que está adentro del cilindro. Ojo que aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Toda la carga está concentrada en el alambre. Y el alambre, el pedacito que me importa, tiene largo L. Así que, ¿cuánto vale de la figura, si ustedes quieren? De la figura. ¿Cuánto vale la carga encerrada entonces por el cilindro? Si sé que la densidad es lambda y el largo es L, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, chiquillo? Recuerden, es densidad por unidad, o sea, la densidad se define carga por unidad de largo. La densidad, la unidad de ese lambda, por unidad de no. Lambda es carga partido por largo. Por lo tanto, ¿cuánto es la carga? ¿Está listo ahí, pues, no? Lambda por L. Si quieren verlo así como de manera más formal y más complicada, esto es la integral de lambda de R por dl entre 0 y L. Pero eso es más feo de hacerlo, porque aquí es más simple. Dado que la densidad de carga es una constante, entonces recuerden que lambda se define como carga partido por largo, porque es la densidad, ¿por cierto? Entonces de aquí sale que si tiro el largo multiplicando para allá, me queda que la carga es simplemente lambda por L. Así que estamos listos con eso, porque fíjense que me queda, vuelvo a ocupar la ley de Gauss, carga encerrada partido por epsilon, o sea, lambda por L partido por epsilon 0 es igual a E de rho por 2 pi por L. Por lo tanto, se va el L, se va el L, y llegamos que el E de rho es lambda partido por 2 pi epsilon 0 por rho. Y encontramos entonces el mismo valor que habíamos encontrado la clase pasada, pero prácticamente sin calcular ninguna integral de verdad. ¿Sí? Solo hicimos uso de la simetría. La integral que hicimos acá fue bien picante porque eran puro 1. ¿Sí? No, prácticamente no integramos porque lo que nos dio adentro del integrando era una constante, así que no hicimos ni cambio de variable ni una cosa. Simplemente ocupando la ley de Gauss pudimos encontrar que el campo eléctrico se comportaba de esa forma. Ya habíamos dicho que el campo eléctrico total es así, por cierto, así que ya habíamos hecho uso de ese argumento. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? ¿Hay Sí, alguna bro. duda? ¿No? Claro. ¿Hay dudas? Ojo, aquí para la ley de Gauss. Entonces, ahora quiero como recapitular un poco y enfatizar ciertas cosas. Y si es que no hay dudas, de verdad interrumpe, porque creo que son un grupo demasiado callado, o que no entiende nada, o no sé, pero o que no están pescando, pero necesito que vayan ustedes haciéndose más partícipes. Esta ley de Gauss es universal, es una de las 4 leyes de Maxwell, ¿sí? Ya se han suscrito en su forma diferencial como integral, es una ley universal, donde como dije hace un rato, esta superficie S es para cualquier superficie,
Entonces, esta es una ley universal. El punto es que para que esta ley se vuelva realmente útil, el problema debe tener una gran simetría. ¿Por qué? Si el problema tiene una gran simetría, como en este caso era un alambre infinito, tengo la simetría axial, todo eso, entonces puedo saber, digamos, a priori, como con argumentos de simetría que se llaman, para dónde va el campo eléctrico. O sea, solamente como aplicando las manos, puedo decir, la verdad es que el campo eléctrico en este problema va de acuerdo a esta expresión, va según ρ unitario. Y de acuerdo a eso, yo me doy la buena superficie. Dije, para la ley es universal, es válido para cualquier superficie. Si yo me doy una superficie cualquiera aquí, efectivamente es válido. Pero ahí la capacidad de calcular la integral de superficie del lado izquierdo es nula. La gracia de darme la buena superficie S es que esta integral la puedo, si es que la achunto, digamos, a la superficie adecuada a la que me sirve, entonces me pasan cosas como esta, que la integral de superficie se vuelve súper simple. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento, darse uno mismo la buena integral de superficie de manera de que este flujo sea fácil de calcular y con eso, después desarrollando esta cuestión, puedo encontrar lo que está dentro. Fíjense que eso es lo que hicimos. Nos dimos la superficie, me quedó este E de ρ como incógnita. Eso fue lo que encontramos al final. Encontramos lo que estaba dentro de la integral, me quedó como incógnita, porque puedo integrarlo de manera simple, como en este caso que está acá. ¿Sí? Dos de las integrales me dieron 0 y la otra fue extremadamente simple, de manera que calculé esta cuestión. ¿Cómo se calcula la carga encerrada? Simplemente siempre a partir de la densidad de carga que me dé. Si yo conozco la densidad de carga, si es lineal, se multiplica por el largo. Si es superficial, se multiplica por un área. Si es volumétrica, se multiplicará por el volumen contenido, ¿cierto? Entonces, si es que es uniforme esta cuestión. Entonces, así es como se procede. Si bien la ley es universal, para que se vuelva realmente práctica, se ocupa en situaciones de gran simetría. ¿Sí? Si tengo una cuestión que es completamente asimétrica, o sea, si tengo un alambre que hace así, un alambre y me dicen la densidad de carga es lambda, ahí es terrible peludo y ahí derechamente no hay nada que hacer, tengo que hacerlo sí o sí por integración directa. Pero si me encuentro en una situación de gran simetría, entonces la ley de Gauss se vuelve súper útil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ya, el ejemplo 2 que vamos a hacer, de hacer un plano infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar lo siguiente. Que también lo hicimos. O perdón, esto lo hicieron con Miguel, ¿o no? Sí, pues. Lo hicieron con Miguel, ¿o Sí. no? Ya, vamos a ver el plano infinito, que sale aún más fácil que... Y, ojo, me demoré harto ahora porque lo hice con lujo de detalle y todo, pero en verdad, si no, sale súper fácil. O sea, si uno se da cuenta, la parte práctica es como que medí la superficie, sean 0, 0, hago esta cuestión y llegar rápidamente, o sea, como que yo lo hice porque lo estoy explicando mucho más lento y con más pasos entre medio. Un mensaje que quiero que les llegue, otra cosa. Me ha pasado en semestres en años anteriores que los alumnos a veces ocupan, llegan y aplican, dicen, por Gauss, y llegan y chantan una cuestión así como así. Y uno dice, ¿y de dónde salió esa cuestión? Ya, yo no quiero que hagan eso, porque para mí eso está malo, porque es ni siquiera entender qué es lo que es ley de Gauss. Yo quiero que ustedes sigan el procedimiento como, no me refiero a hacer todos los pasos, pero sí que sepan explicarse qué es lo que están haciendo. Si ustedes se explican, entonces ahí uno se da cuenta, mira, la verdad es que sí sabe lo que está haciendo. ¿A qué me refiero? Que a veces los cabros ponen esto, los alumnos ponen esta cuestión, y uno dice, ¿y cuál es la superficie? No hacen ni siquiera un mono. Dicen, aplico ley de Gauss y me dio esto, porque lo hacen así como por de manera automática, robotizada, sin tener idea de cuáles son los principios de esta cuestión. Ni siquiera dicen en el enunciado, ni siquiera hacen un mono, partiendo, y que es imposible aplicar ley de Gauss si no aplico un mono, pues si tengo que dibujar cuál es la superficie que es la que estoy trabajando, pues. Entonces, tengo que decir, la superficie que me di es esta que yo dibujé en rojo.
dibujo la superficie, digo en palabras cuál es, esta es la superficie, estos son los términos que se hacen cero, en fin, eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, definirse la superficie es el primer paso que tienen que decir. Y además, explicar en una palabra. Si les comento siempre lo mismo, no tienen para qué ser Shakespeare ni Cervantes. Es una frase, dos frases de decir, el problema tiene tal y tal simetría. Por lo tanto, el campo eléctrico va según, no sé, K unitario. Es algo por K unitario. No sé, que lo digan. ¿Sí? Escriban eso. Y por eso se da o sea, como que demuestren de que entienden lo que están haciendo. Porque a veces ponen una cuestión así y para mí eso está mal. O sea, si alguien pone eso y dice en la manga, está mala la cuestión. Porque no tiene idea de lo que está haciendo. Está copiando lo que vio en clase. Entonces, tienen que saber escribir cuál es la superficie. Si se dan una esfera, bueno, digan, el problema tiene claramente simetría esférica. Por eso me doy una esfera de radio R y aquí esto es lo que me dio. No sé, ¿me entienden? Eso es lo que quiero como que lo muestre. Ya, entonces, volvamos acá. El plano infinito. Como ustedes ya vieron con Miguel, dado que el plano infinito es infinito en esa dirección y en esa dirección, si ahora yo, ¿qué es lo que vieron ustedes con Miguel? Que digo, si me muevo, si lo pienso en el plano X y que me es más fácil de dibujar. ¿Sí? Esto es X, Y, y para allá está el Z. Uno ve, si el plano es infinito en X, si es infinito en Y, entonces claramente no puede depender ni de X ni del Y, ¿cierto? Entonces, y además, por la simetría que tengo, cualquier contribución que tenga en el plano se van a empezar a anular, ¿cierto? Porque si tengo una contribución para acá, va a haber un punto en el otro extremo, por simetría, que está para el otro lado, y por lo tanto, el campo eléctrico en este sistema, naturalmente, solo va, el campo eléctrico puede ser un E cualquiera, y que no depende ni de X ni de Y, y que en principio solo va a depender de Z, ¿cierto? Podría depender de Z, pero voy a poner E a secas, que va según K unitario. ¿Sí? Por todo lo que mencioné recién, dado que es infinito en X y en Y. Voy a asumir de que entonces el K unitario va según esa dirección. K unitario va a ir para allá. ¿Sí? O va por un lado según K y menos K para el otro lado, ¿cierto? Por la simetría. Nuevamente, como me imagino que también lo vieron con Miguel, por este lado, entonces va para arriba, por este lado va para abajo. ¿Cierto? Entonces, con eso, ¿qué superficie nos conviene darnos? Nuevamente, la ley de Gauss es universal y todo maravilloso, ¿cierto? Entonces uno dice, la integral cerrada siempre es lo mismo, de E.ds es la carga encerrada partido por epsilon 0. Pero ahora, ¿cuál es la superficie S que me doy? Si yo sé que el campo eléctrico va según K para un lado y según menos K para el otro, entonces lo más razonable que puedo hacer es decir, aquí hay dos opciones posibles, voy a hacer una nomás, es decir lo siguiente, voy a ver si me queda bien el mono. Bueno, ya partimos. Espérenme. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que me voy a hacer va a ser un cilindro que atraviesa ahora este plano infinito. Esto también hubiese servido si es que me hubiese dado también un paralelepípedo, ya así. Cualquier cosa funcionaba. Eso también funciona en este caso, ¿sí? Tanto lo que estoy marcando ahora con rojo como el cilindro. ¿Por qué? Porque en ambos casos puedo hacer uso de que el campo eléctrico vive solo según K, ¿sí? Entonces, voy a asumir que en este caso, esta área que está acá tiene área A1, ¿sí? Y entonces, como dijimos recién, entonces el campo eléctrico por la simetría del problema, yo sé que vive solo según K unitario. Así que esa es la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, a esa cara la voy a llamar, esta la voy a llamar mejor S1, esta que está acá la voy a llamar
S2 y la de afuera la voy a llamar S3, ¿cierto? El manto, ¿sí? Entonces, nuevamente, la integral, si es que me doy esa superficie, entonces la carga partido por epsilon 0 me va a quedar la integral de superficie sobre E punto ds sobre S1 más E punto ds sobre S2 más E punto ds. La gracia de hacerlo así es que es más fácil escribir porque tiene menos caras. El cilindro es una sola cara. Si lo hicieras en el otro lado, tengo 4, así que me hubiese quedado más feo. Pero en este caso lo voy a poner solamente sobre el manto. ¿Cuáles de estas integrales en este caso son simples de visualizar? ¿Cuánto vale la integral sobre el manto? En este caso. Recuerden que todos estos son productos puntos y los productos puntos se hacen cero cuando los vectores son perpendiculares entre sí. Así que sabiendo que el campo eléctrico va solo según K, entonces ¿cuánto vale la integral sobre el manto? Fíjense que el vector sale para allá y el manto vive en el otro plano, ¿por cierto? Entonces, naturalmente, esa integral tiene que ser cero, ¿sí? O dicho de otra forma, tal cual en el problema anterior, la superficie del manto está descrito por el vector unitario ρ unitario, mientras que en este caso el campo eléctrico va según K, entonces me hubiese quedado un K por un ρ unitario, así que eso es cero, ¿sí? Por eso ese término es cero, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa en estos otros dos casos que están acá? Se dan cuenta que ¿para dónde apunta la normal de esa cara? Va según ¿qué vector unitario? ¿Rho, teta o K? K. K, ¿cierto? Entonces, en este caso, esa superficie se describe por el vector unitario K y el campo eléctrico va para allá. Así que, fíjense cuánto me va a quedar acá. Es bien fácil, ¿no es cierto? En ese primer caso, me va a quedar la integral sobre, esa me va a quedar sobre, ahora lo voy a poner A, una A cualquiera, si es que digo que esta área era A, un área A, entonces me va a quedar del campo eléctrico, que va según K unitario, por esa superficie que lo voy a poner ds, cualquiera, por según K unitario, ¿cierto? Esa superficie es eso que está acá. ¿Qué me queda el otro término? Más, nuevamente, me queda el campo eléctrico, que en este caso va para allá, y la superficie va según esa otra dirección, pues, ¿cierto? Entonces me hubiese quedado más el campo eléctrico por la superficie, perdón, según, que va según menos K, ¿cierto? Por ds, que también va según menos K. Y eso integrado sobre el área A. Entonces, si se fijan, esas dos integrales son claramente las mismas. El flujo, o dicho de otra forma, el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie es el mismo flujo del campo eléctrico sobre esa superficie. ¿Sí? En ambos casos, el campo eléctrico va saliendo. Y por lo tanto, me queda que esto es 2 veces E por A, porque K.K es 1. ¿Sí? Por último, ¿cuánto vale la carga encerrada por esta superficie? Ojo que la superficie, cuando me refiero a la carga encerrada por la superficie, es el cilindro completo, es todo ese cilindro. Ese es el cilindro que estoy considerando, ¿cierto? ¿Cuál es la carga encerrada por la superficie? Digo, que hay puntos donde no pasa carga, ¿cierto? No hay carga. La carga está solo concentrada en ese pequeño pedacito donde el plano se ve atravesado, ¿cierto? Y dijimos que, tal cual el plano infinito, aquí hay una densidad de carga superficial sigma. Entonces, de la figura, o lo mismo que en el caso anterior, ¿cuánto vale la carga encerrada? Sigma por A. Sigma por A. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, con eso me queda, finalmente, me queda sigma por A partido por epsilon 0 es igual a 2E por A. Por lo tanto, se van las áreas, y llegamos a que
el campo eléctrico es sigma partido por 2 epsilon 0. O sea, pudimos reproducir el mismo resultado que habíamos hecho, que hicieron con Miguel, ustedes con integración, con cuestiones muy feas y cambios de variable, intuyo, pero ahora en 3 líneas, 4 líneas, pues sí. Entonces, nuevamente hicimos uso de la simetría del problema para argumentar de que esta integral tenía que ser 0, ¿sí? Y que el campo eléctrico vive solo según el vector unitario K, ¿sí? Con eso entonces pudimos encontrar el resultado. Se encuentra que sale súper fácil, o sea, este es como una cuestión, dice, ¿por qué no me lo enseñaron antes? ¿Cierto? Y lo malo es que no siempre se puede aplicar. La ley de Gauss siempre es válida, pero no siempre tiene una utilidad, no siempre es tan útil, porque si, como les digo, la geometría es tan complicada que no tiene una simetría, a veces no tiene simetría o no tiene una simetría tan evidente, entonces darme esta superficie, que en este caso sale como cantadita, ¿cierto? Sale cuál es obvio que tiene que ser esa. En el caso anterior era obvio que tenía que hacer esa. En otras situaciones no es obvio o simplemente no existe una que si me simplifique este cálculo, ¿sí? Entonces, el resumen es que si me doy la buena superficie, soy capaz de encontrar el campo eléctrico acá dentro de la integral, porque la integral se me vuelve trivial, tal cual en este caso acá la integral es trivial, porque tal cual aquí sale como una constante, ¿cierto? No hay problema, y puedo despejar el campo eléctrico a partir de lo que me dé conociendo la carga encerrada por la superficie. ¿Sí? Se los dejo como tarea para la casa, porque ya hicieron el resultado. ¿Qué pasa? Obviamente el ejemplo 3 es tarea para la casa. ¿Qué pasa para una esfera? ¿Cierto? Si tengo una esfera de radio R y que tiene densidad de carga ρ. Entonces, en ese caso, ¿cuál dirían ustedes es la superficie que tienen que darse? ¿Qué tipo de simetría tiene el problema? Esférica, obvio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la superficie que tienen que darse? Una esfera. Pero ojo, ustedes me imagino, ya vieron el resultado con Miguel, ¿cierto? Ustedes, una pregunta, calcularon el campo eléctrico tanto dentro como fuera de la esfera, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hicieron el problema de la esfera, chiquillos, o no? Primero que nada. Sí lo hicimos, profe, pero no me acuerdo si, o sea, me acuerdo que calculamos dentro, pero no recuerdo fuera, la verdad. Ya, sí, que no lo hicieron, bueno, es la buena oportunidad para hacerlo ustedes solo. Como ya vieron, con el teorema Gauss es mucho más fácil, pues prácticamente no hay que integrar, pues esa es la gracia. Si ustedes no lo hicieron, entonces tienen que haber demostrado que la intensidad del campo eléctrico como función de la distancia, o sea, si yo grafico E de R versus R, era algo más o menos así, que crecía linealmente y después algo que decrece así. En este caso, la ley iba como de, esto es lo que tienen que encontrar, que crece como R, va como R, y en este caso va como 1 partido en R al cuadrado, donde ese valor que está acá, justamente coincide con el radio de la esfera. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo eléctrico parte en cero, a distancias bien chiquititas del centro es bien pequeño. A medida que me empiezo a alejar, el campo eléctrico empieza a aumentar hasta que toma este valor máximo. ¿Dónde agarra el valor máximo? Aquí, justo en el borde de la esfera. ¿Qué pasa después? Empieza a disminuir de esta forma. Y si estoy bien lejos, entonces es chiquitito. Entonces, nuevamente aquí, la esfera que se den tienen que ponerse por caso, que me imagino fue lo que hicieron con Miguel, no estoy seguro si cómo lo integraron. Uno se tiene que dar una esfera aquí dentro para estudiar esta primera parte. Y después me tengo que dar una esfera aquí que está por acá. Una esfera que envuelva a la esfera completa.
Y eso me va a dar entonces el resultado que está, reproduzco el resultado que está acá. ¿Sí? Todo tiene que ver también con la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada por la superficie? Si yo me doy una superficie S que está por acá, la carga encerrada es solo la que está dentro de esta superficie. Eso es lo importante. Eso es un detalle en este problema. ¿Sí? Que se tienen que dar una carga. O sea, la carga encerrada es solo por esta superficie. Mientras que si yo me doy una superficie que está por acá, la carga encerrada es realmente la carga de toda la esfera. Y da lo mismo si después me doy una esfera más grande, la carga encerrada sigue siendo la misma, porque estoy por fuera de la esfera. ¿Sí? Entonces, intenten hacer, chiquillos, este problema. Como ya les dije, obviamente tienen que ocupar una esfera y la ecuación de siempre es la misma. Es E.ds, es la carga encerrada partido por epsilon 0. Y con eso tienen que ser capaces de encontrar el campo eléctrico tanto al interior como al exterior de la esfera. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, o no? Quiero que se los dejo a ustedes porque siento que para que no aburrirlos más y con esto mismo, o sea, de ya de nuevo aplicar esta cuestión. Y ya este quizás es el más, no sé si es el más fácil, pero ya viendo todo el tercero debieran poder hacerlo ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá o no? Del problema, de cómo hacerlo, no sé. ¿No? Ya, si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. Hoy día fue una clase más cortita, lo tenía presupuestado que fuera más cortita, igual que lo normal. Bueno, partimos más tarde y terminamos a la misma hora. Y nos vemos el jueves. El jueves sí, ya hay, como que con esto terminamos con campo eléctrico. Después lo vamos a seguir viendo todo el curso, obviamente, pero como que en cuanto a su definición y su formalismo inicial. Desde el jueves empezamos a ver potencial eléctrico y su relación con el campo eléctrico, y ahí vamos a empezar también a resolver problemas, no sé si más aplicados, pero otro tipo de problemas, ¿sí? Así que vamos a ver el dipolo, les vamos a hacer unas cosas en COMSOL igual para el dipolo, así que eso. Si no hay dudas, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Ojalá puedan hacer el problemita de la esfera, les va a servir para practicar, para entender bien como que cómo se aplica esto del campo eléctrico con teorema de Gauss, ¿sí? Para escribir los elementos de superficie, eso. Sí, obviamente van a tener que calcular la superficie de la esfera. Así que para que les sirva este recordatorio de cómo se calcula la superficie de una esfera. Así que eso. Si no hay dudas, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el jueves. Que estén bien, cuídense, chalín. Chao, profe. Chao, chiquillos.